Hola Montserrat, ¿qué tal? ¿Estás ahí, Hola, Montserrat? profe. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola. estás? Bien, nomás. Me alegro. Bueno, vamos a continuar con la clase. Bueno, estábamos hablando de lo que es la comunicación. La comunicación, como habíamos dicho en la clase de castellano, es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen una regla semiótica común. Ya habíamos dado en castellano que los elementos de la comunicación eran emisor, receptor, mensaje, canal, código. Esos eran los elementos de la comunicación. Todas las formas de comunicación requieren de un emisor, un mensaje y un receptor que sería la persona quien recibe el mensaje. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. Tipos de comunicación tenemos verbal, escrita, no verbal, visual, asertiva. La comunicación asertiva es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere decir, ¿verdad? La comunicación asertiva es aceptando que la postura de los demás no tiene que coincidir con la propia. O sea, yo tengo que tengo que ser de mente abierta para aceptar opiniones diferentes a la mía, porque no todos vamos a pensar de la misma manera, solamente es cuestión de saber escuchar y aceptar las opiniones ajenas a la nuestra. Coincidir con la propia, evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta. Eh, Se requiere alcanzar el prestigio profesional y la consideración de los demás. Obra de tal manera que no pierda estima de ti mismo. ¿Qué quiere decir esto, Montserrat? Que yo, por ejemplo, estoy teniendo con usted ahora lo que sería la ética profesional. Ya, la ética profesional sería ya la forma de cómo nosotros el día de mañana vamos a comportarnos como profesional en sí. Entonces, lo que debemos de hacer es ajustar nuestras conductas a un conjunto de normas y valores para poder desempeñarnos dentro de una profesión. La unidad uno hablamos sobre la ética y la deontología. Esta unidad habla sobre la ética y la moral. La moral, como expliqué en unidad anterior, la moral es aquello que nos transmite nuestros padres de generación en generación, que es lo que nos enseña a saber distinguir lo bueno de lo malo. Y la ética profesional, como su nombre lo dice, ya vendría a ser la forma de cómo nosotros los profesionales nos comportamos dentro de la sociedad. Y ahí tenemos los principios de la ética, ¿verdad? Que es muy importante porque son reglas o normas que orientan nuestro actuar dentro de una sociedad. Y citamos cuáles eran esos principios, Montserrat. Teníamos la humanidad, la autonomía, la igualdad, la solidaridad y respeto y la puntualidad, que es algo que dentro de la familia ya aprendemos como valores, ¿verdad? Después nos pregunta, ¿para qué sirve la ética? O sea, ¿qué nos enseña la ética? ¿O para qué sirve? Y sirve, la ética solamente nos sirve para poder regular nuestra conducta, para poder comportarnos como buenos profesionales dentro de la sociedad y también para que sepamos distinguir
lo bueno de lo malo. Y ahí hablamos de principios individuales y corporativos. Principios individuales, que son la forma de actuar del individuo en diferentes contextos de su entorno. Y los corporativos son los valores que influyen o que influencian de las normas éticas dentro de una organización, que sería dentro de una empresa, así como el comportamiento de la gestión. Y ahí dividimos dos tipos de principios. En las individuales tenemos la responsabilidad, la justicia social, la igualdad, la libertad, la solidaridad y el pluralismo. Y en el corporativo tenemos respeto, compromiso, orientación al cliente, trabajo en equipo, honestidad, desarrollo profesional, competitividad y lo que sería la solidaridad, que constantemente vamos practicando ese principio. Es todo lo que hablamos, bueno, anterior con tu otro compañero que se conectó porque tenía problemas de internet, ya no entró en la segunda conexión. Hablamos de eso en la unidad 2. Cuando hablamos de ética profesional, siempre vamos a referirnos a lo que sería eh, el comportamiento del profesional dentro de la sociedad. Entonces, para poder hacer un repaso contigo, vamos a tocar la unidad 1, que habla de la deontología y lo que sería la ética profesional. ¿Qué es la deontología y la ética profesional? El origen etimológico del concepto es griego, deon, que significa deber. La deontología es la disciplina que estudia los deberes y las obligaciones. La ética profesional busca establecer un conjunto de normas exigibles en todos los que ejerzan una misma profesión. Por esto se le asocia con la deontología, que significa deber, los deberes y las obligaciones que yo tengo como profesional dentro de una sociedad. ¿Qué es la deontología? Es la parte de lo que se conoce como ética normativa y comparte un conjunto de reglas y principios que deben cumplirse de manera obligatoria. La deontología o teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular qué cosa, los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. El término deontología fue acuñado por primera vez por Jeremy Bentham, que lo define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto principal consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y lo que es apropiado. La ética profesional abarca un conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano, aunque ésta se centre en estos valores, se especifican más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Cuando hablamos, eh, cuando hablamos de ética, siempre vamos a hacer alusión a las normas de comportamiento de un profesional dentro de la sociedad. Que generalmente cuando ingresamos en una empresa, o cuando emprendemos un negocio, siempre tenemos el famoso reglamento interno de la empresa, que eso serían las normas a las cuales yo me tengo que ajustar para poder desenvolverme como profesional dentro de esa institución. Origen del deber. El deber es aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas. Cuando hablamos de leyes naturales, hablamos de Dios, y positivas, las leyes hechas por el hombre, o por lo que ordene su conciencia moral y sus principios éticos. El deber para Kant es una consecuencia de la capacidad humana que permite, ¿qué cosa? El desarrollo de la conciencia.
de la conciencia moral y por consiguiente de la capacidad para que uno mismo pueda distinguir lo bueno de lo malo. La ética deontológica de Kant. El deber no debemos entenderlo como una imposición del exterior, sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a realizar aquello que consideramos correcto, no porque nos convenga o nos guste, simplemente porque es lo correcto hacer. O sea, a eso se refiere. Que no porque te impongan a que vos te comportes de una determinada manera, ¿verdad? Dentro de la sociedad, vos tengas que cumplir. ¿Por qué? Porque se te impone, es lo que quiere decir acá, sino simplemente porque es lo correcto hacer y ajustar esa conducta dentro de la sociedad. Y Kant por ello distingue tres tipos de acciones o posibilidades de actuar. Tenemos acciones contrarias al deber, que son las inmorales, acciones conforme al deber, que son meramente legales, y acciones por deber, que son morales. En el primero, actuar contra los principios morales. En el segundo, hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de la norma. ¿Qué quiere decir capacidad coercitiva de la norma? Que nos imponen y que por eso nomás yo hago, no porque quiera hacerlo. Entonces, por eso es meramente legal, porque es una imposición coercitiva que yo tengo que cumplir, me guste o no. Y acciones por deber, que sean los morales, es lo que hacemos conforme a los principios que uno mismo cree, a los valores y a la conciencia en sí. Hombre, deberes del hombre para consigo mismo. Tenemos el cuidado y desarrollo de sí mismo, cultivarse por medio del trabajo, deberes del hombre para con su semejante, el respeto a la vida, integridad física, ajena, el derecho a la libertad y respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena, deberes del hombre para con la sociedad, tenemos como miembro de una familia, padre, madre o hijo, deberes cívicos que son como ciudadano gobernante, como empresario y como profesional y o trabajador. Deontología y la ética profesional es lo bueno para la profesión y el profesional, es lo bueno para los clientes y usuarios de la misma profesión. El código es una garantía de los que los servicios se entregan en un buen nivel, en un nivel profesional. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional para responder ante la fe pública de que actuará profesionalmente. Entonces, eso es la deontología y la ética profesional. Ahora vamos a hablar de lo que es la ética profesional, que es la profesión y el profesionalismo. El concepto de profesión se refiere a una amplia serie de ocupaciones relativamente prestigiadas, de muy diversa índole, ejercidas por personas que por lo general han tenido algún tipo de educación superior que los certifica haber logrado un conjunto de competencias y habilidades laborales, por lo general conducentes a un título profesional. Entonces, ¿qué es la profesión? Es un conjunto de competencias y habilidades laborales que tiene una persona para poder ejercer una determinada profesión. ¿Qué se entiende por profesión? Actividad habitual de una persona, generalmente para lo que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración o un salario por el mismo. La profesión en síntesis es el origen de la profesión tiene que ver con una actitud de vida, con un compromiso frente a la sociedad, de desempeño dedicado y de excelencia. Condiciones de la profesión. Para que un conjunto de actividades ocupacionales pueda llamarse profesión en un pleno sentido se requiere, uno, dedicación estable a ese conjunto de actividades que tienen una función social específica y dos, la profesión es para el profesional un medio de ganarse la vida. Obviamente, eh, por eso nosotros estudiamos, para mejorar nuestras condiciones económicas y para poder, mediante nuestra profesión, ofrecer nuestros servicios a los miembros de una sociedad. ¿Qué es profesión y profesionalismo? La profesión implica una actitud más allá del oficio mismo, es una actitud desde el oficio frente a la vida, hacia el mundo.
De profesional dice que es quien ejerce alguna actividad como profesión, como relevante de su capacidad y aplicación. El profesionalismo es definido como el cultivo o la utilización de cierta disciplina o arte como medio de lucro. O sea, obviamente, aparte de ofrecer nuestros servicios, aparte de ofrecer nuestros servicios como profesionales dentro de una sociedad, debemos de cobrar por el mismo. Profesión y vocación. El término vocación proviene del verbo latino vocare, que significa llamar. Llamar, en primer lugar, es importante señalar que la vocación no es algo con lo cual uno nace. Las personas nacemos con ciertas características personales, las que podemos desarrollar o no durante la vida, dependiendo del medio ambiente familiar y social que nos rodee, que estimularán unas características o habilidades y no otras. Entonces la vocación es algo que uno tiene inclinación hacia una determinada profesión para poder estudiar. Así las personas que nos rodean nos transmiten sus gustos y valoraciones por una actividad. A su vez, nuestra experiencia nos van dando la posibilidad de ejercitar ciertas destrezas sobre otras, descubrir nuestras habilidades. La vocación es también la expresión de nuestros valores, lo que buscamos poner en concordancia con algunos de nuestros gustos, intereses, actitudes o con algunos factores de nuestra personalidad. Entonces yo te pregunto, Montserrat, ¿qué es para vos la vocación? Y no sé, sería algo en lo que uno nació para algo. Yo entiendo de esa manera. Sí, algo que tiene una inclinación hacia una determinada cosa. Por Claro. ejemplo, qué sé yo, siempre le gustó derecho, enfermería, entonces es una inclinación hacia una determinada área para poder estudiar eso, ¿verdad? Claro. Y ahí terminó nuestra unidad número 1. No sé si tenés alguna pregunta. No, 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 Ninguna. Bueno, no. Montserrat, por si acaso no sabe cuándo es nuestro examen final. No sé si el Es 27 o el 20. el 27, El 27, 27 bueno, creo que sí. 27. Creo que- Entonces sería un martes, Montserrat. Sí, eso justamente iba a preguntar, ¿por qué en un martes? Porque viste que después tenemos una clase más que es el 17. Ah, El 24 es sábado y 31 es sábado y es feriado. Entonces por eso, entonces se adelanta. sí, se adelanta, por eso no es sábado. Entonces, viste que hay algunos que ya viajan ya para Navidad, ya se van, ya en el Ah, ya viajan al interior. interior, sí. Entonces se marcó para el 27, pero Ah, va a estar abierto 3 días el examen, ah, ya, ya, ya. Ok, para que está bien pueda, entonces. sí. Solo Entonces, va a ser un examen. un examen nomás. O sea, son 3 clases y un examen, Ah, ya, ya. así. Está. Entonces yo lo que voy a hacer es subir una tarea ahora que va a valer 20 puntos, entonces el examen puede sobre 100 puntos. Ah, Entonces voy a alzar 2 tareas, qué sé yo, de 15 y 15 o qué. Voy a ver ahora qué les puedo subir para que puedan tener puntos acumulados. Entonces hago mm, de menos puntaje en mi examen. está bien. Y bueno, Montserrat, entonces terminamos la clase de hoy. Voy a subir ahora la grabación y la tarea y voy a mandar Ok, en el profe. grupo. Dale, Montserrat, Dale. que tengas un buen resto de jornada. Igual vos, profe. No, vale. Dale, chao, chao.